Shalom, seguimos Masejet Brachot en la página Tet Vav Amud Aleph en la Mishnah. Dice la Mishnah: Akore et Shma velo eshmia leozno. El que cumplió la mitzvah de Kriyat Shema, pero la dijo muy pasito y no escuchó lo que estaba diciendo. Yatza. Dice Tanakama, después vamos a ver, recuérdense que es Rabbi Yehuda, que aun que no escuchó lo que dijo, cumplió con la mitzvah. Rabbi Yossi Omer lo yatza. Según Rabbi Yossi, no cumplió la mitzvah, tiene que repetirla, tiene que decirla de forma que escuche lo que está diciendo. Sigue la Mishnah, Kara velo dikdek beotiotea. Es decir, leyó el Kriyat Shema, pero no pronunció bien las letras del Kriyat Shema. Rabbi Yossi Omer yatza, cumplió la mitzvah. Rabbi Yehuda Omer lo yatza. Según Rabbi Yehuda, no cumplió la mitzvah Kriyat Shema, tiene que repetirla. Sigue la Mishnah, dice, Akore le mafrea, quiere decir, el que lee el Kriyat Shema y no en el orden que está escrito, sino retroactivamente. Dijo un pasuk, se saltó un pasuk, digamos, dijo el tercer pasuk y después volvió a decir el segundo y quiso seguir con el cuarto. El que lee de esa forma el Kriyat Shema no cumple la mitzvah. Por eso dice la Mishnah, Kara veta'a, si leyó y se equivocó y después siguió leyendo, Yachzor lamakom shata'a, tiene que regresar al lugar donde se equivocó y de ahí seguir según el orden, porque si solo repite lo que se equivocó en él y vuelve donde ya estaba, quiere decir que hay parte que no leyó según el orden, entonces lo yatza. Y ahora bien, empezamos la Gemara. Y la Gemara vuelve al primer alajá que dijimos, si tiene que escuchar lo que dice o no tiene que escuchar lo que dice. Y pregunta la Gemara, Mai taime de Rabbi Yossi. ¿Por qué Rabbi Yossi dice que el que no escuchó lo que dijo en Kriyat Shema no cumplió la mitzvah? Dice la Gemara, Mishum dichtiv, Shema. Como está escrito en el pasuk Shema, quiere decir tienes que escuchar. Ashma leoznecha ma she'ata motzi mi pija. Que tus orejas escuchen lo que tú dices en tu boca. Tanakama y Rabbi Yehuda, Tanakama, que vimos que dice que aunque no escuchaste lo que dijiste, cumpliste la mitzvah. Savar Shema bechol lashon she'ata shomea. Dice que la palabra Shema, aprendemos de ella que se puede decir el Kriyat Shema en cualquier lenguaje. Rabbi Yossi, tarte Shema mina. Rabbi Yossi acepta que también aprendemos de la palabra Shema, que se puede decir el Kriyat Shema en cualquier lenguaje, pero dice, además, como está escrito Shema, también aprendemos que tienes que escuchar lo que dices y esa es la machloket. Ahora trae la Gemara una Mishnah de Masejet Trumot. Nanatam Jeresh amedaber veino shomea. Jeresh quiere decir el sordo. A veces en la Gemara y en la Mishnah el sordo se refiere a alguien que no escucha y que es mudo y que no habla. Y a veces se refiere solo a alguien que no escucha pero sí puede hablar. En esta Mishnah hablamos de alguien que no escucha, pero sí puede hablar. Entonces, Jeresh amedaber, habla, veino shomea, lo itrom, no puede él hacer la truma. ¿Por qué? Porque como hay que bendecir una brajá antes de hacer la truma, y él no escucha lo que él está diciendo, porque él es sordo, entonces él no debe hacer truma. Dice la Mishnah, ve'im taram trumato truma. Y si sí hizo una truma, si sacó de las frutas lo que hay que dar en truma, entonces, aunque de antemano no debe hacerlo, después, si ya lo hizo, entonces la truma es truma, quiere decir el hecho vale y no hay que repetirlo. Ahora pregunta la Gemara, Man tana jeresh amedaber veino shomea di evedin lechatchila lo. ¿Quién es el tana de esa Mishnah en Masejet Trumot que dice que el que no escucha de un principio no debe cumplir la mitzvah porque no escucha lo que está diciendo, pero si lo hizo, cumplió con la mitzvah? Dice la Gemara, Amar Rav Chizda Rabbi Yossi. Rav Chizda dice así. Rav Chizda dice, en la Mishnah de nosotros con respecto al Kriyat Shema, la opinión de Tanakama es que él de un principio puede leer el Kriyat Shema de forma pasito sin escuchar lo que está diciendo. Entonces, la Mishnah en Masejet Trumot, que dice que de un principio el que Jeresh no debe ser truma, no es como Tanakama. Entonces, ¿como quién es? Es como Rabbi Yossi. Ahora, Rabbi Yossi hay que explicar, porque Rabbi Yossi dijo que en Kriyat Shema, aún si ya lo cumplió, tiene que repetirlo, mientras que en truma, si ya la hizo
está bien. Entonces dice así Rav Hizda. Detnan, הקורא את שמע ולא השמיע לאוזנו יצא, דברי רבי יהודה. Según Rabbi Yehuda, de un principio puedes decir el Kriyat Shema sin escuchar y también el sordo puede hacer truma de un principio, aunque no escucha lo que está diciendo. Rabbi Yossi Omer lo yatza. Rabbi Yossi, que con respecto a Kriyat Shema dice que no cumplió la mitzvah, Ad kan, explica Rav Hizda, Ad kan lo que ama Rabbi Yossi lo yatza el agabei Kriyat Shema de oraita. Dice Rav Hizda, lo que Rabbi Yossi dijo que no cumple la mitzvah si no escuchaste lo que dijiste, aún si ya la dijiste tienes que repetirla, es en Kriyat Shema, que es una mitzvah de la Torah. Entonces, si no escuchas lo que dices, no la cumples aún bedieved, aún si ya lo hiciste. Aval truma mishum brachau. Pero en truma, ¿de qué estamos hablando? La truma es de oraita, pero la braja, que ese es el problema con el sordo, que no escucha su braja. La braja no es de la Torah. La braja, antes de hacer la truma, es solo de Rabbanán. Ubraja de Rabbanán, velo bebraja talia milta, y no depende de la braja. Entonces, aunque dijo Rabbi Yossi que en Kriyat Shema, aún bedieved, aún si ya lo hizo, no sale la mitzvah y tiene que cumplirla otra vez, en Truma dice Rabbi Yossi, como la braja es solo de Rabbanán, de un principio no debe decirla, no debe hacerla alguien que no escucha, pero bedieved, si ya lo hizo, está bien. Y sigue la cámara y pregunta a lo que dijo Rav Hizda. Umimai de Rabbi Yossi, ¿por qué decimos que la Mishnah de Trumot es Rabbi Yossi? Dilma Rabbi Yehuda, y tal vez es el Tanakama, es Rabbi Yehuda. Ve'amar gabe Kriyat Shema nami di eved in lechatchila lo. Y también lo que está escrito en la Mishnah, en la opinión de Rabbi Yehuda, que uno puede decir el Kriyat Shema sin escuchar lo que está diciendo, no es que de un principio lo hagas así, sino bedieved, si ya lo hiciste no tienes que repetir el Kriyat Shema, pero de antemano sí tienes que leerlo de voz alta, y entonces saldría lo mismo como la Mishnah de Trumot. Teida, dice la Gemara, y tengo una prueba que es así, que esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Dektani akore, está escrito en la Mishnah akore et Shema, que es la Mishnah usó el ejemplo para decirnos la halajá de alguien que ya leyó el Kriyat Shema de forma que no escuchó lo que está diciendo. La Mishnah no dijo, se lee Kriyat Shema sin escuchar, que entonces uno aprendería de eso, que de antemano uno puede leerla de esa forma. Sino dijo, el que ya la leyó sin escuchar está bien. Entonces, ¿qué vemos? Dieved in lechatchila lo. Vemos que la opinión de Rabbi Yehuda es que de un principio lee en voz alta que escuches. Solo ve dieved. Si ya lo hiciste, está bien. Dice la Gemara, no. Sí, podemos decir como dijo Rav Hizda. Amrei, ay dektani akore, lo diaja koijo de Rabbi Yossi, de amar dieved nami lo. Dice la Gemara, lo que usamos en la Mishnah, el caso del que ya leyó el Kriyat Shema, es para decirme que como Rabbi Yossi dice la halajá. Quiere decir que según Rabbi Yossi, aun si ya es bedieved, ya se leyó el Kriyat Shema, de todo modo no cumplió la mitzvah. De Rabbi Yehuda afilo lechatchila nami yatza. Según Rabbi Yehuda, de un antemano puede leer sin decirlo en voz alta. Y la Mishnah usó el caso de akore, que estamos hablando del caso de que ya alguien que leyó, para decirte en la opinión de Rabbi Yossi, que no pienses que Rabbi Yossi dice que de antemano, solo en un principio no es que leer en voz alta. No, Rabbi Yossi dice también bedieve, también si ya hace eso, ya se hizo, también está mal hecho y tiene que repetir. Entonces, la conclusión de la Gemara en este momento es, como dijo Rav Hizda, que según Rabbi Yehuda, en un principio puedes leer Kriyat Shema en voz bajita, sin escuchar lo que está diciendo, y según Rabbi Yossi, en lo que es de oraita, en Kriyat Shema, aún bedieved, que ya lo hiciste, no cumpliste la mitzvah, hay que repetir, y en Truma, que la braja es de Rabbanán, en un principio no debe hacer alguien que no escucha, y bedieved, si ya lo hizo, está bien. Entonces, sigue la Gemara. Bemai ukimta que Rabbi Yossi, como quien dijiste que la Mishnah en Trumot, como Rabbi Yossi. Vela adetania, entonces ahora tenemos un problema con una braita, que está escrito en la braita, lo yevarech adam birkat amazon belibo. Quiere decir, una persona no debe decir birkat amazon en su corazón. ¿Qué quiere decir en su corazón? Quiere decir que lo dijo tan bajito que no escuchó lo que está diciendo. Ve'im birech yatza. Y si dijo Birkat Hamazon de esa forma que no escuchó lo que está diciendo, bedieved cumplió la mitzvah. Mani. Entonces, ¿quién es esa opinión? Que lechatchila no, pero bedieved sí está bien. Lo Rabbi Yossi.
no puede ser Rabbi Yossi, porque Rabbi Yossi dijimos que en lo que es de oraita, aun si ya lo hizo, está mal hecho y tiene que repetirlo. Y Birkat Hamazon es de oraita. Entonces, como el Birkat Hamazon es de la Torah, Rabbi Yossi no puede decir que si ya lo hizo está bien hecho, sino aunque si ya lo hizo tiene que repetir. Velo Rabbi Yehuda, y no puede ser tampoco Rabbi Yehuda, porque Rabbi Yehuda concluimos que él de antemano, de un principio, puede decirlo en voz bajita. De Rabbi Yehuda, ahora lo explica la Gemara. De Rabbi Yehuda, amar lechatchila nami atzad, de un principio puedes hacerlo. Y Rabbi Yossi, dieved nami lo, aún bedieved está mal hecho. Ela mai, entonces dice la Gemara, entonces ¿qué quiere decir? Rabbi Yehuda, entonces tenemos que volver a de la conclusión de antes y decir que según Rabbi Yossi siempre hay que decir de voz alta y siempre cuando no lo hiciste está mal, pero según Rabbi Yehuda, de un principio tienes que hacer en voz alta y bedieved, si ya lo hiciste está bien, también en Kriyat Shema, también en Truma y también en Birkat Hamazon. Ela mai Rabbi Yehuda bedieved in, bedieved está bien, lechatchila no lo. Tenemos otra pregunta, eso si haces así. Ela adetani Rabbi Yehuda brei de Rabbi Shimon ben Pazi. Hay una braita donde habla otro Rabbi Yehuda, es el Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Shimon ben Pazi. ¿Y qué dijo él? Jeresh amedaber veino shomea, el sordo que habla pero no escucha. Torem lechatchila. Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, dice que el que no escucha puede hacer la truma desde un principio. Entonces ahora, Mani, no sabemos quién es, según quién piensa Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi. Lo Rabbi Yehuda velo Rabbi Yossi. Lo y Rabbi Yehuda amar dievedin lechatchila lo. Si queremos decir que es Rabbi Yehuda, concluimos que según Rabbi Yehuda solo bedieved está bien que no escuche, pero lechatchila no. Y Rabbi Yossi, y si es Rabbi Yossi, ha'amar dieved namilo. Según Rabbi Yossi nunca está bien, aún bedieved no está bien si él no escuchó lo que dijo. Concluye la Gemara, ela leolam Rabbi Yehuda, veafilu lechatchila nami. Dice la Gemara, entonces siempre tenemos que decir que según Rabbi Yehuda, desde un principio, como dijo Rav Chisda, puedes decirlo de voz bajita. Velo kashi. Entonces, ¿quién piensa Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi? Hadideya de Rabbi, dice la Gemara, él piensa como el Rav de Rabbi Yehuda, Detnan, que está escrito en otra braita. Rabbi Yehuda omer mishum Rabbi Elazar ben Azaria, akore et Shema, el que cumple la mitzvah de Kriyat Shema, el que está leyendo el Shema Israel, tzarich sheyashmiya leozno, tiene que escuchar lo que está diciendo, shenemar Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ahora, en la braita está escrito tzarich, quiere decir necesita. No está diciendo está obligado a hacerlo, sino necesita hacerlo. ¿Qué suena de ese lashon, de esa forma de decirlo? Suena que es solo lechatchila, solo de antemano, de un principio. Pero bedieved está bien si no lo hizo. Entonces, en este momento, ¿qué concluimos? Según Rabbi Yossi, aún bedieved no está bien si no escuchó. Según Rabbi Yehuda de la Mishnah, aún de un principio puede no escuchar lo que está diciendo en Shema Israel y en la Truma. Lo que dijo Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, es según Rabbi Yehuda. Y el Rav de Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Azaria, que él dijo en nombre de él en la braita, tzarich nomás, él es el que dice que de antemano hazlo de forma que escuches y bedieved está bien aún si no escuchaste. Entonces cualquier lugar que encontramos que esté escrito antemano así y bedieved así es según Rabbi Elazar ben Azaria. Entonces esa sería la conclusión hasta ahora. Eso es lo que se refiere a la Gemara, pero la braita sigue. Amarle Rabbi Meir, en la misma braita está escrito que Rabbi Meir le contestó a Rabbi Elazar ben Azaria y le dijo, Arei u omer asher anochi metzavecha yom al levavecha achar kavanat alev hen advarim. Rabbi Meir en la braita le dice a Rabbi Elazar ben Azaria, tú dices que él tiene que escuchar lo que dice cuando dice Kriyat Shema. No, está escrito en el Kriyat Shema, está escrito al levavecha, en tu corazón. Quiere decir que lo más importante es que lo diga aun si no lo escuche. Entonces, vemos en la braita que Rabbi Meir es seguro una de las opiniones que dice que puedes de antemano, desde un principio, decir el Kriyat Shema sin escuchar lo que estás diciendo. Dice la Gemara, ahora que escuchamos lo que dijo Rabbi Meir, dice la Gemara así, Ashta de atit leaji, ahora que nos dijiste esta braita donde vemos la opinión clara de Rabbi Meir,
que uno de antemano, de un principio, puede decir Kriyat Shema sin escuchar lo que está diciendo. Afilu teima Rabbi Yehuda que Rabbi Svira lei, velo kasha. Podemos decir que Rabbi Yehuda piensa como el Rab de él, como Rabbi Elazar ben Azaria, que de un principio hay que escuchar, pero de dieved no hay que escuchar. Y Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Y el lugar donde vimos que hay desde un principio, como dijo Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, desde un principio puede decir las cosas sin escuchar, eso es como Rabbi Meir. Y el lugar donde vimos que desde un principio tienes que decirlo, como vimos en la primera braita, del que el Jeresh no haga la truma y Bedieved si la hizo está bien, es como Rabbi Yehuda. Y la opinión de Rabbi Yossi queda que aún Bedieved, si lo hizo y no escuchó, está mal y tiene que repetir la mitzvah. Y con eso terminamos una parte de la página. Ahora la segunda parte de la página va a ser como un déjà vu, porque es muy parecida a la primera parte, solo en vez de traer una Mishnah de Truma, trae una Mishnah de Masejet Megillah que habla de leer la Megillah. Y dice la Gemara, Nanatam, está escrito allá en Masejet Megillah, Akol ksherim likrot et Megillah. Todos son ksherim para leer la Megillah y que todo el mundo los escuche y con eso cumple la mitzvah. Chutz, a partir de Mecheresh shote vekatan. Si es un jeresh, que es el que no escucha, el que habla y no escucha, o shote, alguien que no está sereno, no está enfocado en su cabeza, lo que llamamos shote, que él está patur de las mitzvot porque no está bien, vekatan, y también el pequeño, el que todavía no ha llegado a mitzvot, ellos tres no pueden ser los que leen la Megillah. Rabbi Yehuda machshir bekatan. Pero Rabbi Yehuda dice en la Mishnah ya en Masejet Megillah que el katán, el que es chiquito, sí puede leer la Megillah y cumplir la mitzvah y sacar a otros en escuchar la Megillah. Ahora pregunta el Gemara, Man tana jeresh dieved namilo. ¿Qué vemos aparentemente en la Mishnah de Masejet Megillah? Que el que habla y no escucha no puede leer la Megillah aún bedieved. Si la lee no está bien. ¿Quién es esa opinión? Dice la Gemara, Marav Matna Rabbi Yossi. Así como vimos Rabbi Yossi en la Mishnah de nosotros con respecto a Kriyat Shema, es lo mismo en Masejet Megillah. Detnan, como leímos en la Mishnah de nosotros, Akore et Shema velo eshmia leozno, y no escuchó lo que dijo, yatza divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi omer lo yatza. Entonces, dice Rav Matna que la Mishnah de Masejet Megillah es como Rabbi Yossi de la Mishnah de nosotros. Le pregunta a la Gemara, Uimai de Rabbi Yossi y Vedieved namilo. ¿Quién dijo que Rabbi Yossi opina que aún después de que ya la cumplió sin escuchar también está mal hecho? En Masejet Megillah, Dilma Rabbi Yehuda, tal vez la Mishnah en Masejet Megillah que dijo que el Jeresh no lea la Megillah es con Rabbi Yehuda, según Rabbi Yehuda. Velechatchila udelo adi evet shapir dami. Y lo que dice la Mishnah en Masejet Megillah no es que también si ya la leyó está mal hecho, sino que de antemano, de un principio, el Jeresh no debe leer la Megillah, pero si ya la leyó está bien. Está kasher, bedieved está kasher, y sería la Mishnah en Masejet Megillah según Rabbi Yehuda y no según Rabbi Yossi. Dice la Gemara, lo salkadaitach. No puedes tener esa opinión. ¿Por qué? Dektani jeresh dumya de shote vekatan. Ma shote vekatan dieved namilo, af jeresh dieved namilo. La Mishnah en Masejet Megillah junta el jeresh, el que habla y no escucha, junto con el shote y con el katán. Y ellos, el Jeresh y el Katán, sabemos que aún bedieved, si ya la leyeron, no cumplió la mitzvah. Entonces, como el Jeresh está junto con ellos, él también tenemos que explicar que dice la Mishnah que también bedieved él no cumple la mitzvah. ¿Y quién es el que dice que aún bedieved no cumple la mitzvah? Rabbi Yossi. Pregunta la Gemara, Vedilma, ¿a qué dice? ¿A qué dice? Es verdad, dice la Gemara, que en la Mishnah los mencionan los tres juntos, al Jeresh, Shote y Katán, pero tal vez cada uno tiene otra halajá. Lo que quiso decir la Mishnah es que estos tres son diferentes al resto del mundo que pueden leer la Megillah desde un principio, pero el Jeresh
no puede leerla de un principio, pero Bedieved está kasher, mientras que el Shotei Katan también Bedieved está pasul. Tal vez cada uno es otra halajá y podemos decir que la Mishnah es Rabbi Yehuda. Pregunta la Gemara, Umimatzit leukma que Rabbi Yehuda, ¿acaso podemos decir que la Mishnah es Rabbi Yehuda? Ve'amidektani seifa Rabbi Yehuda machshir bekatan, michlal de reisha lav Rabbi Yehudai. Vimos en la misma Mishnah, la Mishnah dice, Jeresh, Shotei bekatan no pueden leer la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, el Katán sí puede leer la Mishnah. Quiere decir que el Tanakama, el que habló antes de que dijo la Mishnah Rabbi Yehuda, no es Rabbi Yehuda. Entonces, ¿cómo puede decir que el principio de la Mishnah es Rabbi Yehuda? Dice la Gemara, Vedilma kula Rabbi Yehuda. Y tal vez toda la Mishnah es Rabbi Yehuda. Vetrei gavnei Katán. ¿Y por qué mencionamos el nombre Rabbi Yehuda en la mitad? Si toda la Mishnah es Rabbi Yehuda, porque hay dos tipos de ktanim. Hay dos ktanim, dos niños ktanim que todavía no han llegado a mitzvot. Y dice la Gemara, ¿cómo tenemos que leer la Mishnah de esa forma? Y es como si estuviera escrito en la Mishnah de esta forma. Akol ksherin likot la Megillah. Todos pueden leer la Megillah, chutz, aparte de Mijeresh Shotei Bekatan, pero Bema, ahora la Gemara agrega las palabras que podemos decir que faltan en la Mishnah para entenderla. Bema dvarim amurim, ¿de qué estamos hablando hasta ahora? Bekatan shelo egia lechinuch. Un niño katán que no solamente no ha llegado a bar mitzvah, sino no ha llegado a la edad de educación, de jinuch, menos de 9, 10 años, todavía no tiene jinuch. Él no puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, ni siquiera bedieved. Aval katán shegia lechinuch, afilu lechatchila kasher. Pero si ya el Katán ya llegó a la edad de educación de Jinuj, aún de antemano, desde un principio, él puede leer la Megillah. Divrei Rabbi Yehuda. Y eso es lo que dijo Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Rabbi Yehuda machshir bekatan. Porque Rabbi Yehuda piensa que el que ya llegó a Jinuj puede cumplir la mitzvah de Megillah. Entonces, ¿cuál es la conclusión hasta ahora? Que podemos decir que la Mishnah de Megillah, que dice que el Jeresh solo en un principio no lee la Megillah, pero Bedieved está kasher, y eso es como Rabbi Yehuda, que dice en Kriyat Shema lo mismo, que en un principio no debe leer la Megillah, pero Bedieved está bien, y Rabbi Yossi siempre dice que está mal si no escuchaste. Jeresh Vekatan, el Katán que no llegó a Jinuj, también Bedieved, el Shotei y el Katán que no llegó a Jinuj, Taun Bedieved está mal, y el Katán que llegó a Jinuj, lechatchila de un principio puede la Megillah. Ahora dice la Gemara, Bemayu Kimta que Rabbi Yehuda. Como quien dijiste que la Mishnah, como Rabbi Yehuda, Bedievedin, el Jeresh, Bedieved está bien, lechatchila lo, pero lechatchila no debe leer la Megillah. Ela, Detani, entonces la otra braita, si se recuerdan que vimos antes, que dice, Rabbi Yehuda brei de Rabbi Shimon ben Pazi, Jeresh hamedaber veino shomea, torem lechatchila. Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, dijo que el Jeresh, el que no escucha, puede de antemano, de un principio, hacer la truma, aunque él no escucha la braja que está diciendo, mani, como quien la pondrías. Lo Rabbi Yehuda, no puede ser Rabbi Yehuda, velo Rabbi Yossi. Y Rabbi Yehuda, sí, como Rabbi Yehuda no puede ser porque Dievedin lechatchila lo, porque según lo que tú acabas de decir en la Mishnah de Megillah, según Rabbi Yehuda, el Jeresh solo Bedieved está kasher, pero de antemano no debe cumplir mitzvah cuando él no escucha lo que está diciendo. Y Rabbi Yossi, Dieved namilo, y si es Rabbi Yossi, él aún Bedieved está mal. Entonces, como quien dijo Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, que lechatchila de un principio, el Jeresh, el que no escucha, puede hacer la truma. Y sigue la Gemara y dice, Ela, Mai Rabbi Yehuda, ve'afilu lechatchila nami. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quieres concluir que según Rabbi Yehuda, de un principio puedes decirlo sin leer, sin escuchar lo que estás diciendo, para que entonces sepamos como quien dijo Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi. Entonces tendríamos un problema de otro lado. Ela adetania lo yevarech adam birkat hamazon belibo, vim birech yatza. La braita que está escrito, que dice que uno no debe decir birkat hamazon en su corazón, que decir sin escuchar lo que está diciendo, pero bedieved está bien hecho. Mani no sería según nadie. Lo Rabbi Yehuda, no puede ser Rabbi Yehuda, velo Rabbi Yossi. Y Rabbi Yehuda amar afilu lechatchila nami. Concluimos ahora que según Rabbi Yehuda, desde un principio puede sin escuchar. Vi Rabbi Yossi amar afilu dieved nami lo. Y si es Rabbi Yossi,
Aún Bedieved está mal, según Rabbi Yossi, aún Bedieved, si no escuchaste, no cumpliste la mitzvah. Dice la Gemara, Lolam Rabbi Yudai, Vafiu lechatchila nami. Siempre Rabbi Yehuda es como Rabbi Yehuda, lo que dijo Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, que puedes de un principio hacer la trumá sin escuchar lo que está diciendo, es según Rabbi Yehuda. Y hay una braita diferente que dice en Birkat Hamazon que lechatchila no, velo kashya adidei aderabei. Lo que dice que solo lechatchila no y bedieved sí es el Rab de Rabbi Yehuda y no Rabbi Yehuda mismo. De Tanya, amar Rabbi Yehuda mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Akore et shma tzarich sheyashmi'a leozno. Tiene que escuchar lo que está diciendo. Shenemar shma Israel. Y como dijo, tzarich suena que es solo de antemano, pero de un principio. Pero bedieved está bien aun si no escuchó. Entonces otra vez. La conclusión en este momento es que según Rabbi Yossi, aún Bedieved está mal. Según Rabbi Yehuda, de antemano está bien. Y según el Rab de Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Azaria, en un principio no. Bedieved, si no escuchaste lo que dice, está bien. Pero sigue la Gemara, la braita, y dice la braita lo que le dijo Rabbi Meir a Rabbi Elazar ben Azaria. Amar lo Rabbi Meir, הרי הוא אומר אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, אחר כוונת הלב, הן הדברים. Según Rabbi Meir, desde un principio, puedes leer el Kriyat Shema sin escuchar lo que está diciendo. Y dice la Gemara, hasta de atit leachi, ahora que escuchamos esta braita, afilu teima Rabbi Yehuda que Rabbi Svira lei. Puede ser que Rabbi Yehuda piensa como su Rab, que de un principio hay que escuchar, pero bedieved lo, velo kashya a Rabbi Yehuda. Entonces, todo lugar donde vimos que de un principio hay que escuchar, pero bedieved no, es Rabbi Yehuda, a Rabbi Meir. Y donde vimos que desde un principio no tienes que escuchar lo que dijiste, es Rabbi Meir. Entonces, aparentemente la conclusión es que según Rabbi Yossi, aún bedieved está mal si no escuchaste. Según Rabbi Yehuda, de un principio sí, bedieved no. Y entonces la Mishnah en Masechet Megillah puede ser como Rabbi Yehuda. Y la opinión de Rabbi Meir es que de un principio no tienes que escuchar. Entonces lo que vimos que dijo Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, que el Jeresh puede hacer trumá desde un principio, aunque no escucha lo que está diciendo en la braja, es como Rabbi Meir. Y con esto terminamos la página para hoy. Mañana sigue el mismo tema, entonces hay que recordarse lo que estudiamos. Muchas gracias, Be'atzlacha.